Saludos y buen día. El día de hoy les voy a presentar la continuación de la técnica de agrupación de datos para obtener valores representativos. Los tres valores que vamos a considerar ahorita son la media, la mediana y la moda. Estos tres. Vamos a ver por concepto qué representa cada una y por qué son datos relevantes en una muestra. Entonces, bueno. Ahí están los datos de las tablas anteriores que estábamos haciendo. Van a cambiar, ahorita vamos a ver cómo. Y aquí están las fórmulas. ¿Cómo se obtiene la media? Primero vamos a ver conceptualmente qué es. La media es un promedio, entre comillas, pero matemáticamente se obtiene igual. Se suman todos los valores y se divide entre el total de valores que se tomaron. Pero conceptualmente sí hay una diferencia. Por ejemplo, la calificación que ustedes obtuvieron en secundaria, eso es un promedio. La calificación que les den ahorita en control escolar es una media. ¿Cuál es la diferencia? La secundaria ya la terminaron. La secundaria es un conjunto de valores cerrado. O sea, ya se cerró esa colección de datos. Entonces, todas las calificaciones de todas las materias que obtuvieron se suman y se dividen y se obtiene el promedio. Pero ahorita el que les den en control escolar va a ser una media. ¿Por qué? Porque todavía no cierran el periodo llamado bachillerato. Entonces, como siguen entrando semestre a semestre, siguen entrando valores nuevos, por eso, aunque aparezca como promedio, conceptualmente eso es una media. Entonces, una media sigue aceptando valores, es un conjunto abierto. Otro ejemplo es la estatura. Cuando se habla de la estatura media de hombres, no significa que ya no, o sea, no se puede decir un promedio. Algunos lo dicen así como la estatura promedio, pero pues no es como que se midieron todos los hombres y ya no va a haber más, no. Es la estatura media. ¿Por qué? Porque se van a seguir generando datos, se va a seguir generando información. Entonces, la media, aunque nosotros estemos trabajando con una muestra de 30 datos, tenemos que tomar en consideración que se van a poder seguir generando nuevos valores y se van a seguir midiendo. Entonces, esa es la diferencia. La media es para un conjunto abierto, sigue aceptando datos, y el promedio no, es para conjunto cerrado. La moda, pues hasta la misma expresión lo dice, está de moda, quiere decir es que se repite mucho. Entonces el dato que más se repite, si hay un solo dato que se repite muchas veces, pues se considera la moda, pero si hay dos valores que se repiten muchas veces, la misma cantidad de veces, pues entonces se dice que es una muestra bimodal o hasta trimodal. Ya cuando hay más, pues ya es que se tiene que revisar la muestra. Y la mediana, pues es el dato central. Si nosotros ordenáramos los datos de menor a mayor, el valor que quedara a la mitad, o sea que existiera la misma cantidad de datos hacia arriba que hacia abajo, entonces ese es el valor de la mediana. ¿Cómo se calculan? Vamos a leer las fórmulas. La media se representa con este símbolo. Es la sumatoria de la frecuencia por la media de la clase entre el número de datos. La mediana se representa de esta forma y es el límite inferior de la clase mediana más la amplitud de la clase multiplicada por lo que nos dé este resultado. O sea, el número de datos entre 2 menos FB. FB es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. En este punto a lo mejor no nos queda claro todo esto, pero se lo estoy poniendo para que lo puedan referir. En el ejercicio vamos a ver de qué se trata cada una. Porque si se las describo así no me dice nada, tenemos que estarlos viendo en la tabla. Entre FP, que es la frecuencia de la clase mediana. Para calcular la moda, se toma el límite inferior de la clase modal más la amplitud, que es la misma, porque es la amplitud que calculamos para el ejercicio, por el resultado de esto. Delta 1 entre delta 1 más delta 2. Delta 1 es la diferencia
respecto a la clase anterior a la clase modal, diferencia de frecuencia respecto a la clase anterior, y el delta 2 es la diferencia de frecuencia respecto a la clase siguiente. Tomen nota de esto para que ahorita que les voy a mostrar el ejercicio y cómo lo vamos calculando, tengan bien presentes los valores. Voy a retomar el ejercicio de las verificaciones. Ya está hecho, ya tenemos las frecuencias, ya no tenemos que calcular todo de nuevo. Y ahorita vamos a ver las modificaciones de la tabla. Me voy a ir al Excel. Aquí está. Lo que hice fue quitar las columnas de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada para nada más quedarme con esta nueva columna. Entonces, de todos los ejercicios que hagamos, hay que calcular siempre primero la media. ¿Ok? Entonces, vamos con la media. Aquí está la fórmula. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar la sumatoria de, primero multiplicas la frecuencia por la media de la clase. Aquí está esta frecuencia y esta media de clase. Conceptualmente, ¿qué representa la media de la clase? Nosotros aquí pusimos los valores entre 8,5 y 10,5. Concretamente, para nuestro ejercicio significó cuántos 9 y cuántos 10 hay en la muestra. Nosotros encontramos 4. Entonces, sabemos que hay valores, hay 9 y hay 10, pero si nosotros quisiéramos, necesitamos para promediar, por eso se sumaban los dos límites y se dividía entre 2, para decir nosotros, bueno, si hay 9, si hay 10, pero el valor medio, en promedio, el valor es de 9,5. Entonces aquí estamos nosotros promediando los valores de cada clase. Por ejemplo, en la última clase es entre 18,5 y 20,5. En promedio yo tengo valores de 19,5. ¿Por qué se tiene que promediar? Para el cálculo de la media. Entonces aquí yo voy a multiplicar la frecuencia por la media de la clase. Y así lo hago en cada una. La frecuencia por la media de la clase. Entonces ya nomás aquí voy a extender la fórmula para saber cuánto da en todas. 19,5 por una, 19,5. Entonces, para sacar la media yo necesito sacar la sumatoria. Ya multipliqué todo. Ahora hay que sumarlo. Aquí el Excel ya me da la suma directa y me dice que son 405. 405. Ahí está. Esa sumatoria de las multiplicaciones después la voy a dividir entre el tamaño de la muestra. Pero vámonos a la fórmula. Aquí está la fórmula. Entonces ya dijimos que la sumatoria, voy a repetir, la sumatoria de todas estas multiplicaciones me dio 405. N, o sea, ¿cuántos datos tengo? Son 30. Si dividen esto, nos va a dar como resultado 405 entre 30 me da 13,5. Ahí está. Ahí. Lo voy a poner aquí. Y ya está la media. Para la mediana, lo que necesito es primero calcular este dato de aquí. El valor de n sobre 2. Voy a pegar como imagen. Para que no me lo vaya a editar. Ahí está. Para calcular la media
de la clase, yo necesito primero obtener el valor de n sobre 2, o sea, este de aquí. N sobre 2 es lo primero que voy a sustituir y voy a decir, n son 30 datos. N sobre 2 me da 15. Antes de llenar todos los valores, esto es lo primerito. N sobre 2 me dio 15, o sea, ¿cuántos datos tengo? Entre 2, 30 entre 2, 15. Ese 15 lo voy a buscar acá en la frecuencia acumulada. No me aparece un 15, pero voy a ver dónde está. Aquí llevo 4, aquí llevo 11, aquí ya llegué a 20, aquí está el 15. El 15 que yo busco está aquí. Yo estoy buscando el dato número 15. Entonces el dato número 15, aunque no me aparezca aquí expresamente, yo sé que ese 15 no está aquí porque no he llegado. Ese 15 está aquí en el dato 20. Entonces aquí está mi clase modal. Se los voy a poner. Que a mediana. Ahí está la mediana, en la tercera clase. Y ahora sí hago la sustitución. Límite inferior de la clase mediana. Yo estoy diciendo que mi clase mediana es la tercera. ¿Cuál es el límite inferior de la clase mediana? 12.5. Entonces, límite inferior de la clase mediana, 12.5. Más, ¿cuánto da la amplitud de la clase? Bueno, pues esa la calculamos para todo el ejercicio y dijimos que era una amplitud de 2 unidades. Aquí está. Y ya nada más me falta encontrar los valores de FB y de FP. FB es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Bien fácil. Aquí yo por lo regular les digo que dibujemos un triangulito, un triángulo rectángulo para ubicarnos. Déjenme ver. Uno así. Ahí está. Este triángulo rectángulo yo les sugiero que lo hagamos y lo pongamos aquí. Ese triángulo lo que hace es, nada más se usa como referencia. O sea, lo voy a hacer hueco. Ahí está, pero voy a poner un contorno aquí amarillo. No se nota. Ahí está. Entonces, aquí está mi clase mediana en el 20, porque buscaba el 15. Y ya nada más con este triangulito, yo saco los valores de FB y FP. Por ejemplo, FB es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuál es la clase anterior? El 2. ¿Y cuál es la frecuencia acumulada? El 11. Entonces, aquí en vez de FB, ya le pongo el 11. Y la FP es la frecuencia de la clase mediana, o sea, el 9. Aquí está. Y ya tengo todos los valores para calcular la mediana. Ya lo que sigue nada más es hacer el cálculo. Y ya digo, 30 entre 2, pues nos dio 15, que era el número que andábamos buscando acá. Y luego 15 menos 11 nos dio como resultado 4. Aquí va a ser 4 entre 9 por 2. 4 novenos por 2 son 8 novenos. Y 8 entre 9 nos da 0.8888. Entonces 2 por 4 entre 9, todo esto junto nos da 0.8888. Y al final
Ya nada más sumamos 12.5 más 0.88, da como resultado 13.38. A ver, sí, 38.8. Y ya está la clase mediana. Perdón, ya está el cálculo de la mediana. Muy grande. Y aquí está mi mediana. Entonces otra vez, lo pueden revisar, pero en concreto fue con n sobre 2 que da 15, lo busqué en la frecuencia acumulada. Aquí está el 15, el dato número 15, y trazo el triángulo. El valor de arriba es FB y el valor de acá es FP. Y esos son con los que me quedo. ¿Sí? Lo siguiente sería calcular la moda. Para la moda tenemos que fijarnos dónde está la frecuencia más alta, la frecuencia. O sea, dónde hay más valores, que en este caso coincide que la clase mediana, o sea, dónde está el dato 15, coincide con donde hay más datos. De la frecuencia, ¿dónde está el número más grande? Pues es 9 y está en la clase número 3. Entonces, aquí está la mediana, pero también aquí está la moda. Voy a borrar esto nada más para que lo tengas presente. Esta, la número 3, es mi clase modal, que quiere decir, el dato que más se repite yo lo voy a encontrar aquí. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la clase modal? Lo voy a calcular. Igual me voy a venir a la fórmula. Ahí la tengo. Entonces, a ver, la clase modal, que quiere decir dónde está el dato que más se repite, es la número 3. ¿Cuál es el límite inferior de esa clase? 12.5. 12.5. La amplitud de la clase es la del ejercicio, o sea, 2. Y delta 1, aquí es donde me voy a pasar a la columna de frecuencias. Para calcular la clase modal, lo que voy a hacer es, esta es mi frecuencia, esta es la frecuencia más alta. Delta 1 es la diferencia entre la clase anterior, entre la frecuencia de la clase anterior, y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la siguiente. Voy a poner aquí un contorno rojo para que se vea. Ahí está. Entonces, a ver, aquí está mi frecuencia más alta, que es 9. Delta 1 es la diferencia entre 9 y la frecuencia anterior. Entonces, entre 9 y 7, ¿cuánto hay de diferencia? No se toma con signo, se toma con valor absoluto. La diferencia es de 2. Y aquí voy a repetir el valor de 2. Delta 2 es la diferencia con la siguiente frecuencia. O sea, entre 9 y 6, ¿cuánto hay de diferencia? 3. Ahí está.
se toma sin signo, con puro valor absoluto. ¿Cuánto es la diferencia entre 9 y 7? 2. ¿Cuánto hay de diferencia entre 9 y 6? 3. Y lo mismo, ya nada más hacemos los cálculos. 2 más 3 son 5. 2 quintos por 2 son 4 quintos, que nos va a dar 0.8. 0.8 más 12.5, 13.3. Y ese es el valor de la moda. ¿Qué significa esta moda? Ahorita vamos a ver la interpretación de cada valor. Ahí está. Ya obtuve yo media, mediana y moda. La media quiere decir que en promedio tuve 13.5 autos por día. La mediana significa que si yo ordeno todos estos datos de menor a mayor, el valor que voy a tener a la mitad de la colección va a ser 13.38. Y la moda, que es el dato que más se repite, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos autos o cuál es el valor que más se repite en autos? 13. La mayoría de los días no es lo mismo decir que la mayoría de los días tuve 13 autos a decir que en promedio tuve 13 autos. Son valores relacionados. Pero ¿qué quiere decir la media? Que tuviste unos días de 13 y otros días de 14. La moda te dice que hubo más 13. Aquí si se fijan en la colección, van a decir, pero pues aquí hay más 14. Sí, pero digamos que lo está mediando. Está mediando ese dato. Entonces ya con media, mediana y moda, ya se hace una descripción de la situación. Son valores muy cercanos. ¿Por qué? Porque la muestra fue muy homogénea. ¿Sí? Sí, hay unos que se van hasta 18 y hasta 19, pero son los menos. Entonces, estos son los primeros datos más representativos que nosotros vamos a obtener de una muestra. Entonces, bueno, pues hasta aquí quedaría esa parte. Pueden regresar al video y ir tomando nota, por eso no me detengo en explicar de nuevo las cosas, sino que pues ahí el video tiene la ventaja de que lo pueden regresar. Consideren mucho la parte esta del triangulito, porque ya ahí no se tienen que revolver, ya nada más a partir de donde encontramos este valor n sobre 2, ahí se traza el triángulo y ya obtenemos los valores de FP y FP. La moda, repito, el valor de la moda se busca en donde está la frecuencia más alta. Todo esto. ¿Ok? Bueno, les voy a subir un ejercicio del otro, un ejercicio igual, pero con otros valores, para que también lo puedan revisar y chequen las diferencias. Ok, bueno, gracias.